esperando estén todos bien. Continuamos con el tema que veníamos abordando en los capítulos anteriores respecto de las alteraciones del medio interno. Ya vimos qué pasaba con el desequilibrio de líquidos y ahora vamos a ver qué pasa con el desequilibrio de los electrolitos, el desequilibrio electrolítico. Los electrolitos juegan un papel muy importante en las funciones corporales y también en la regulación de los fluidos. Hay un rango muy estrecho para los valores normales, por lo tanto, pequeñas o ligeras anomalías en los valores, las concentraciones de estos electrolitos pueden tener eh, consecuencias devastadoras o dañinas, digamos, para el organismo y para la función del mismo. Así que en esta oportunidad, lo que vamos a ver de los electrolitos, vamos a ver los principales electrolitos y los que ustedes van a ver y observar más comúnmente, que son el sodio, el potasio y el calcio. Para cada uno de ellos vamos a dar el concepto, cuáles son las alteraciones, qué signos y síntomas aparecen en esas alteraciones, cuál es el tratamiento médico, cómo se regulan, cuál es el mecanismo que los regula, las consideraciones que hay también para la persona mayor, porque acá hay algunas consideraciones especiales que también debemos hacer porque tienen sus particularidades, y cuál es la gestión de enfermería que tenemos que llevar nosotros adelante. Se llaman así a los solutos que se disocian en agua y tienen cargas eléctricas. La carga eléctrica puede ser positiva o negativa. Y desde el punto de vista físico-químico, el agua y las sustancias sólidas de los compartimentos hídricos del organismo conforman distintos tipos de mezclas. Estas mezclas, vamos a ver que tienen dos fases. Una fase dispersante líquida, que es el agua, y una fase dispersa formada por partículas sólidas, que puede, como la glucosa, las proteínas y también los iones, que es lo que hoy vamos a ver. Esto es un repaso, porque esto ustedes ya lo dieron en el F1, en la UTI1, si no me equivoco. Y estas mezclas se clasifican también por el tamaño de las partículas de la fase dispersa. Esta fase está formada por partículas sólidas muy pequeñas, que son moléculas o átomos. Y a su vez, los solutos se van a desplazar hasta igualar su concentración en todo el volumen del solvente. Ellos se mueven por la diferencia de las concentraciones. Esto lo vimos un poquito al inicio en la introducción y en el segundo capítulo, y ahora tienen que profundizarlo en el F1. Lo que les decía del papel importante que juegan con las funciones corporales y en la regulación de los fluidos, y que pequeñas variaciones en sus concentraciones pueden tener consecuencias muy negativas para la salud de las personas. Por tanto, es muy importante comprender el rango normal, cuáles son las causas que desequilibran estos valores, cómo se presentan, cuáles son los signos y los síntomas que presentan, y cómo deben de tratarse adecuadamente. Las cargas eléctricas en la solución tienen que neutralizarse. Entonces, los electrolitos se desplazan tendiendo a estabilizar eléctricamente la solución. Los cationes son los que tienen carga positiva y los aniones son aquellos que tienen carga negativa. Vamos a empezar con el sodio. El sodio es el principal catión extracelular, por tanto tiene carga positiva, porque es un catión. Su valor en plasma es de 136 a 145 miliequivalentes por litro. Así es la unidad en la que se mide. El mantenimiento de la concentración y la distribución del sodio es esencial para poder garantizar la isotonicidad del líquido extracelular. El sodio es quien regula la osmolaridad y el volumen del líquido extracelular. La concentración plasmática se regula por la ingesta y por la función renal. La pérdida de sudor
este ion es muy significativa, el valor similar a la expresión urinaria en 24 horas. O sea, que lo que nosotros perdemos por sudor es similar a lo que excretamos en 24 horas. La aldosterona es quien controla su absorción tubular y regula los valores del mismo en el plasma sanguíneo. ¿Por qué se alteran los valores de este sodio? Bueno, vamos a ver dos situaciones. Una en la que se altera la cantidad total del sodio mientras se mantiene constante el volumen de líquido. Esta alteración da lugar a dos manifestaciones importantes, que son las que vamos a desarrollar: hiponatremia e hipernatremia. Ambas alteraciones con volumen conservado. Y después está la alteración del volumen de agua en el cuerpo mientras se mantienen constantes los valores de sodio total, que lo vimos en el capítulo anterior, que era la hipovolemia y la hipervolemia. Pero acá vamos a hablar de hiponatremia, de hipo e hipernatremia, ¿sí? Donde se altera el sodio, pero el volumen está conservado. Entonces, la hiponatremia es una concentración de sodio menor a 135 miliequivalentes por litro. Y la hipernatremia es el aumento del valor del sodio por encima de 150 miliequivalentes por litro. ¿Dónde vamos a ver nosotros estos valores del sodio? Bueno, cuando al paciente se le indique y se le traigamos sangre para realizar un ionograma. Ahí nosotros vamos a ver los valores del sodio. Y siempre tenemos que prestar atención a la paraclínica del paciente. Cuando la paraclínica viene, nosotros tenemos que prestar atención a la alteración de estos valores. Así que la hipernatremia básicamente es la disminución del nivel del sodio causado por exceso de ingesta de agua o la administración excesiva de soluciones hipotónicas. Si nosotros aumentamos nuestro volumen, el sodio va a quedar más diluido, por tanto la concentración va a disminuir. Los niveles alterados del sodio causan síntomas neurológicos debido al movimiento del agua hacia las células cerebrales. Por eso es tan importante que nosotros prestemos atención a estas alteraciones que se producen con este ion. La hiponatremia puede darse con volumen conservado, ¿sí? Con aumento de volumen o con depleción del volumen. Siempre va a ser niveles por debajo de 135 miliequivalentes por litro. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Bueno, varían según los factores causantes y el cuadro clínico. Como vimos en la diapo anterior, yo no se los dije, cuando se da con depleción del volumen puede ser porque el paciente recibe diuréticos, por déficit de aldosterona, por disfunción del túbulo renal, cuando el paciente está con vómitos, con diarrea, ¿sí? Cuando se da esa hiponatremia con un volumen conservado, puede ser porque el paciente tenga un hipotiroidismo, por administración inadecuada de agua, y cuando se da por aumento de volumen, que ahí es lo que yo les decía, tiende a diluirse el sodio, ¿verdad?, en el volumen circulante, es por administración excesiva de agua, por la polidipsia, como puede suceder en el paciente diabético cuando se elevan sus niveles de glicemia, por el aumento de la secreción de aldosterona. Esos son algunos de los cuadros clínicos que puede presentar el paciente, que tenga el paciente y que por tanto se presente la hiponatremia. Vamos a ver, desplazamiento de líquido del intersticio hacia el interior de las células, por tanto va a haber edema intracelular. Es crítico en las células cerebrales. ¿Por qué? Porque aparecen manifestaciones neurológicas, cefalea, irritabilidad, desorientación, convulsiones y puede llevar al paciente al coma. Así que sí será importante el prestar atención a estos valores.
Si es por aumento del agua corporal, va a provocar hipervolemia con los signos y síntomas que tiene la hipervolemia, que ya los vimos. Puede ocurrir hiponatremia en el contexto de otras alteraciones, como el aumento de la glucosa en la sangre, cuando se da la cetoacidosis, que la vamos a ver más adelante, aumentando la osmolaridad plasmática, y ahí en ese caso lo puede haber, en vez de edema intracelular, va a haber deshidratación de la célula. El tratamiento depende de la causa y a menudo consiste en limitar la ingesta de agua o interrumpir la administración de líquidos hipotónicos. Si la hiponatremia es grave, se puede prescribir una solución salina hipertónica para elevar de a poco los niveles del sodio. La hipernatremia es el nivel elevado del sodio en la sangre y es causada por pérdida excesiva de agua debido a la falta de ingesta de líquidos o en los cuadros de vómitos o diarrea abundante. Los niveles elevados de sodio en la sangre provocan el movimiento osmótico del agua fuera de la célula para diluir la sangre. Entonces hace que las células se encojan, ahí aparece la deshidratación celular. Este desplazamiento de fluidos puede ser muy perjudicial para el paciente en distintos órganos del cuerpo. Y al igual que en la hiponatremia, puede ser especialmente importante en cuanto a la función neurológica. La hipernatremia se da por aumento del sodio o la reducción del agua corporal. Es más frecuente la depleción de volumen, o sea, cuando tenemos poco volumen, en la diarrea acuosa, el descenso en la secreción de la aldosterona, la transpiración excesiva, la diuresis aumentada, cuando la orina supera el volumen diario, los trastornos respiratorios con aumento de la frecuencia respiratoria, también hace que decaiga el volumen porque perdemos más líquido, lo que hablábamos hoy de las pérdidas insensibles, que por eso también es importante calcularlas y tenerlas en cuenta a la hora después para nosotros poder hacer un buen plan de cuidados. Los signos y los síntomas, bueno, se presenta con sed por la deshidratación, ¿verdad? Puede aparecer miedo, inquietud y posible coma que acompañan la retracción de las neuronas. Piel seca, mucosa seca, lengua seca y arrugada, los ojos blandos hundidos. Y cuando es con hipervolemia ya va a haber aumento de peso, aumento de la presión, edema. Con hipovolemia, los signos y los síntomas de la hipovolemia, pérdida de peso, hipotensión, taquicardia, aumento de la temperatura corporal. Y va a provocar sobre el funcionamiento de la célula hipertonía intersticial, provocando deshidratación intracelular por la fuga del agua, produciendo confusión, irritabilidad, letargo y convulsión. El tratamiento va a ser médico, va a ser reducir la ingesta de sodio, aumentar la ingesta de agua oral o rehidratar con una solución hipotónica intravenosa. ¿Cuáles son los mecanismos que regulan el equilibrio hidroelectrolítico y la osmolaridad? Bueno, son la función renal a través de la excreción del agua, los iones, hidrogeniones y el bicarbonato, la hormona antidiurética, la reabsorción de agua en los túbulos renales que disminuye la diuresis y conserva el agua, la aldosterona que retiene agua y sodio, y el mecanismo de la sed que hace que se aumente la ingesta del agua. Y perdón que yo acá en las causas les dije descenso de la secreción de la aldosterona y descenso de la hormona antidiurética. Disculpen. Otra cosa que nosotros tenemos que ver, que hablamos de la aldosterona y lo demás, es ver cómo ese sistema que se regula a través de la aldosterona, recordar siempre y repasar el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona para poder entender ese mecanismo regulatorio. No lo vamos a ver porque ustedes ya lo vieron. El plan de cuidado específico para la alteración del sodio en hipernatremia, educar al paciente y la familia para disminuir la ingesta de sodio. Si tolera la vía oral, asegurar la dieta hiposódica y el aumento de la ingesta
del agua, la administración de una solución hipotónica intravenosa, extremar los cuidados a una enfermedad hepática, traumatismo y cremadura y vigilar síntomas de edema cerebral y corroborar siempre el nivel de sodio en sangre. En la hiponatremia, limitar ingesta de agua o suspender infusión de soluciones hipotónicas. Si tolera vía oral, incorporar alimentos ricos en sodio a la dieta, según la indicación que tenga. En los pacientes diabéticos, realizar hemoglucotest, vigilar signos y síntomas de cetoacidosis. Recuerden que dijimos que esta podía ser una de las causas de esa hiponatremia. Cuando la hiponatremia es grave, va a haber administración de solución salina hipertónica, cloruro de sodio al 3%. Y también en esta solución salina hipertónica no se puede administrar a los pacientes con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Y cuando yo administro esta solución salina hipertónica, tengo que tener especial atención, por supuesto, en el nivel de sodio en sangre y vigilar la aparición de alguna alteración a nivel respiratorio. En cuanto al potasio, su valor normal en el plasma es de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. Su importancia es básicamente a nivel de metabolismo, porque es el principal ion intracelular que determina la osmolaridad intracelular. Es básico, necesario, o sea, es crítico para la contractibilidad muscular y la transmisión neural normal. Regula la excitabilidad celular, o sea que interviene en la excitabilidad y la contractibilidad de las células, importante para el músculo cardíaco. Conduce el impulso, participa en la conducción del impulso nervioso, ¿sí? Y lo que les decía, la contracción muscular y la excitabilidad del miocardio. Los valores dependen de la ingesta o el aporte parenteral y la eliminación renal. Es regulado por la aldosterona, que hace que sea eliminado al ser cambiado por sodio que se reabsorbe. Así que reitero la importancia de ver el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué causa la alteración del potasio? La disminución total de la cantidad de potasio con la hipopotasemia, el exceso de pérdida renal o gastrointestinal, los diuréticos, la diabetes, el aumento de la secreción de la aldosterona, diarrea, pérdida por colostomía, los vómitos, las pérdidas por la sonda nasogástrica y la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica, el potasio lo que hace, ingresa a la célula. Entonces, al entrar en la célula no está circulando en el torrente sanguíneo y por tanto no llega a los órganos que lo necesitan. Aumento de la cantidad total de potasio, que es la hiperpotasemia. Insuficiencia es causada por la insuficiencia renal, por el aporte intravenoso excesivo de potasio, fuga de potasio intracelular al intersticio. Como vimos, la disminución por debajo de 3,5 es hipopotasemia y la hiperpotasemia se define como el aumento de la concentración por encima de 5,5 miliequivalentes por litro. La hipopotasemia es la disminución a nivel plasmático, ya vimos las causas por las pérdidas renal, intestinal, el uso de los diuréticos, y que el potasio es necesario para la función cardíaca normal, la función neural y la contractibilidad de los músculos. Los niveles alterados causan ritmo cardíacos y contractibilidad anormal. Sus signos y sus síntomas de la hipopotasemia: trastornos del músculo liso gastrointestinal, por tanto va a aparecer la distensión abdominal, ilio paralítico y vómito. Disminución del tono vascular, va a haber hipotensión. Trastornos del músculo esquelético, flacidez, debilidad y respiraciones superficiales. Arritmias cardíacas, alteraciones de la frecuencia y alteración del trazado del electrocardiograma. El tratamiento médico va a estar basado en la administración de potasio por vía parenteral, en infusión continua, puede ser también en cargas de 1 gramo diluido en solución fisiológica, pasar en 1 hora por vía venosa central. Nunca el potasio se administra en bolo, jamás. El pasaje rápido provoca arritmias cardíacas, incluyendo el paro,
O sea que si la infusión es rápida, podemos causar esto, imaginen si lo administramos en bolo. El paciente para, hace un paro cardíaco. Y después que se hacen estas cargas de potasio frente a la hipopotasemia, debe hacerse un control de ionograma para ver el valor del potasio. Acá están los cambios electrocardiográficos que se producen por la hipopotasemia, ustedes después los ven, todas las alteraciones que da. Y la hiperpotasemia, por el contrario, es el aumento de los niveles del potasio en la sangre. Ya vimos qué era lo que lo causaba, entre ellas la insuficiencia renal, la acidosis metabólica, y los signos y los síntomas son de naturaleza cardíaca, incluyen irritabilidad, calambre, debilidad muscular, también anomalías del electrocardiograma, perdón. Los signos y los síntomas: alteración del músculo esquelético, alteraciones del músculo cardíaco y alteraciones en el ritmo cardíaco. El tratamiento médico consiste en la administración intravenosa de insulina diluida en soluciones hipertónicas de glucosa. La insulina hace que, junto con la glucosa, ingrese a la célula acompañada de potasio. Por tanto, el nivel de potasio en la sangre desciende. La administración también de inhaladores de beta 2, como por ejemplo el salbutamol, también provoca que el potasio entre en la célula y haya menos potasio circulante en sangre. Las resinas de intercambio catiónico, como el castellate por vía digestiva, también disminuyen los niveles en sangre. Y si no cede o aparece insuficiencia renal, el paciente debe ser sometido a diálisis. Al igual que en la hipopotasemia, les dejo acá los cambios que se producen en la hiperpotasemia y tienen una tabla que muestra los cambios a medida que el potasio se va elevando. La regulación del sodio y del potasio mediante la acción de la aldosterona, les dejo acá el cuadrito que también tienen para recordarlo, cómo se reabsorbe el sodio, el potasio y cuál es el control que ejerce la aldosterona. En cuanto al plan de cuidado, en la hiperpotasemia, asegurar la dieta baja en potasio si el paciente recibe vía oral. Si se debe administrar insulina, será intravenosa, diluida en solución hipertónica, con un control estricto de hemoglucotés. Si se administran inhaladores beta 2 como el salbutamol, recordar los cuidados en la administración de los inhaladores. Control, por supuesto, con el electrocardiograma, porque ya vimos que había alteraciones en el mismo. Vigilar el ritmo cardíaco y, si fuera posible, contar con un monitor, una monitorización cardíaca continua. En cuanto a la hipopotasemia, aumentar la ingesta de potasio en la dieta y administrar potasio vía oral, si el paciente recibe vía oral, administración intravenosa de potasio. Y en la administración parenteral de este potasio, siempre diluido en suero en infusión continua, en preferencia utilizando una bomba de infusión. Si son encargas, es 1 gramo diluido en suero a pasar en 1 hora por vía venosa central, nunca por periféricas. La carga de 1 gramo diluida en suero es una carga de 1 gramo a pasar en 1 hora por vía venosa central. Lo que ya hablamos, que nunca se administra en bolo, y las consecuencias que tenía su pasaje rápido. Controlar el valor, controlar el electrocardiograma, vigilar el ritmo y, al igual que en el otro, de ser posible, monitorizar. Vamos a ver por último el calcio, su valor de referencia es de 8 a 5 a 10,5 miligramos por decilitro. La función es que el esqueleto contiene el 99% del calcio corporal. El 1% se encuentra en los tejidos blandos y en el líquido extracelular. Está en mayor concentración en el líquido extracelular que en el intracelular. Pero hay canales de calcio en la membrana que, cuando se abren, permiten la entrada rápida y provocan la despolarización. Acuérdense de estos temas que ustedes ya los vieron. El calcio intracelular interviene en la contracción muscular, la secreción hormonal, el metabolismo del glucógeno y la división celular. Extracelular es el sustrato para la mineralización ósea, la cascada de la coagulación, mantener el potencial de la membrana plasmática y la transmisión neural.
¿Cuáles son las causas? La disminución del calcio, que es la hipocalcemia, está dada por alteraciones en el funcionamiento de la paratiroides con disminución de la paratormona, por deficiencia de la vitamina D o las pérdidas urinarias aumentadas, como en el caso de las nefropatías. Y el aumento del nivel de calcio o la hipercalcemia está dada por inmovilización, hiperparatiroidismo, toxicidad por vitamina D y las patologías neoplásicas. No es difícil de recordar porque uno es disminución de la paratormona y la otra se da con hiperparatiroidismo. Una por deficiencia de vitamina D y la otra con toxicidad. Entonces, la hipocalcemia es la concentración sérica del calcio menor a 8,5 y la hipercalcemia la concentración mayor a 10,5. Y acá tienen una tablita que hay una clasificación de cuando es leve, moderado o severo. Como vimos que la hipocalcemia refiere a la disminución del nivel de calcio en la sangre, ya vimos las causas, lo que la causaba, y decíamos que es causada por deficiencia de la vitamina D y la enfermedad renal. Y como el fósforo está inversamente relacionado con el calcio, un nivel alto de fósforo, como aparece en la insuficiencia renal, resulta también en hipocalcemia. Los signos y los síntomas van a afectar el sistema musculoesquelético y el nervioso. Irritabilidad, los signos y síntomas van a aparecer, es irritabilidad del tejido nervioso del músculo esquelético, con hormigueo parabucal, parestesias de manos, de pies y calambres, espasmos laringios y en casos extremos puede haber convulsiones de tipo epilético. Va a haber un espasmo de la pared vascular acompañada de adormecimiento y hormigueo de los dedos de las manos, reducción de la contractibilidad del músculo cardíaco, arritmia y insuficiencia cardíaca, cambios en el electrocardiograma, trastornos emocionales, irritabilidad, inestabilidad y confusión. El tratamiento será aumentar la ingesta del calcio dietético y la vitamina D, suplementación de calcio oral intravenoso, administración de gluconato de calcio en presencia de tétanos y disminuir el nivel de fósforo si este está elevado. Recuerden que es inversamente proporcional, aumenta el nivel de fósforo. Como se da la insuficiencia renal, como recién dijimos, disminuyen los niveles de calcio. Hay dos signos clásicos que son de la hipocalcemia. Uno es el signo de Chubosket, que es una contracción involuntaria de los músculos faciales cuando golpeamos suavemente el nervio facial justo por delante del conducto auditivo externo. Y el signo de Trousseau, que al insuflar el manguito del esfigmomanómetro hasta 20 miligramos por encima de la presión sistólica durante 3 minutos, se produce un espasmo de la mano. Son dos signos que nosotros podemos ver que son clásicos de la hipocalcemia. La hipocalcemia ya dijimos que era el aumento del nivel de calcio en la sangre, ya vimos cuáles eran sus causas, ¿sí? Y que y dijimos que esto era también causado por enfermedades neoplásicas. Bueno, hay algunos tipos de cáncer que pueden causar una liberación excesiva de calcio en los huesos. Y los tumores paratiroideos también, porque causan demasiada secreción de la hormona paratiroidea, haciendo que demasiado calcio se reabsorba en riñón e intestino y se libere del hueso. Afectan el sistema gastrointestinal y el esqueleto. Por tanto, va a aparecer náusea, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal, aumento de la sed o la micción, debilidad del músculo esquelético, la capacidad de concentración renal provoca poliuria, nicturia y polidipsia. En los casos graves hay alteraciones también en el electrocardiograma. El tratamiento va a ser disminuir la ingesta de calcio, suplementación con fosfato, ya que tiene una relación inversa. Si tengo el calcio alto, le doy fosfato, como aumento, le doy fósforo, como aumento el valor, como aumentan los niveles de fósforo, van a disminuir los de calcio. Otro tratamiento que puede estar indicado es el suero fisiológico más furosemide intravenoso para corregir la concentración elevada en calcio. La hemodiálisis cuando la calcemia supera los 18 miligramos por decilitro. Y otro
Tratamiento puede ser la extirpación de la glándula parótida si el hiperparatiroidismo fuese la causa de esa hipercalcemia. También puede provocar cambios en el electrocardiograma, acá lo ven, ¿sí? En la hipercalcemia, el intervalo, y en la hipocalcemia va a haber el intervalo del segmento QT va a ser anormal. Acá está el mecanismo regulador del calcio, que ustedes ya lo deben de haber visto también en la UTI 1, lo dejo para que lo repasen. Y el plan de cuidado específico en la alteración del calcio, en la hipercalcemia, hidratación del paciente para aumentar la diuresis de 100 a 150 mililitros hora, controlar la administración de fluidos y el balance hídrico, disminuir la ingesta de calcio en la dieta, administrar el suplemento con el fosfato, con fósforo, según la indicación que tenga. Si el paciente tuviera que recibir hemodiálisis, los cuidados del paciente en hemodiálisis, si fuese necesaria esta terapia. Educar al paciente y la familia para poder identificar los síntomas, y en la hipocalcemia asegurar el aumento de calcio en la dieta, administrar carbonato de calcio bioral o gluconato intravenoso según la prescripción médica. En tetania grave o que no respondan al tratamiento, se administra cloruro cálcico por catéter venoso central y con monitorización continua del paciente. Recordar los cuidados que hay que tener en la administración de estos fármacos y del catéter venoso central. Y por supuesto, asegurar para ambos la realización del ionograma para verificar los valores del calcio en la sangre. Y como dijimos, acá también hay unas consideraciones en la persona mayor que tiene mayor riesgo de desequilibrio de líquidos y electrolitos por diversas razones. Las cirugías, las enfermedades crónicas como las cardíacas y las renales, el uso de diuréticos, la disminución de la movilidad, el reflejo de la sed disminuido, lo que contribuye a disminuir el consumo de líquidos, la función renal disminuye con la edad, por lo tanto hay una disminución de la retención del sodio y el agua, como también una disminución de la expresión del potasio. Los mecanismos reguladores de estos pacientes son mucho menos eficientes. Esto los hace más vulnerables a sufrir descompensaciones que pueden poner en riesgo la vida. Incluso los pueden llevar a la muerte. Sobre todo en la deshidratación, porque después aparece la deshidratación, falla renal y empiezan a fallar todos sus mecanismos de regulación. La valoración, en especial para el equilibrio de los líquidos y electrolitos, debe estar enfocada en el peso corporal, los ingresos, los egresos, los signos vitales, la piel, el estado mental y la paraclínica. Peso diario en la misma balanza, con la misma ropa y a la misma hora. El control estricto de ingresos y egresos, el control de las constantes vitales, la ocultación pulmonar, la piel tensa, edematosa y brillante indica un exceso de volumen, las membranas mucosas secas indica déficit, el estado mental, la confusión o la disminución de los niveles de conciencia pueden indicar no solo un desequilibrio de los líquidos, sino también de los electrolitos, especialmente del sodio. Corroborar la paraclínica, el ionograma y el electrocardiograma. Administrar líquidos y electrolitos vía oral si es posible según la indicación, ver que se cumpla la dieta, educar al paciente y la familia, canalizar una vía periférica para la reposición intravenosa de electrolitos si fuese el caso, vigilar el goteo de la infusión, observar signos y síntomas que indiquen empeoramiento del cuadro clínico, llevar un estricto control del balance hídrico registrando todos los datos, y asegurar la realización de exámenes paraclínicos, fundamental el ionograma y el electrocardiograma. Si el paciente tuviese un catéter venoso central, debería realizarse la medición de la presión venosa central, que eso ustedes lo van a ver más adelante. Facilitar un ambiente seguro para el paciente con manifestaciones neurológicas y neuromusculares. Tener en cuenta que las soluciones isotónicas se vuelven hipertónicas con el agregado de iones, por ejemplo, los planes de potasio. Esto van a tener que recordar lo que vimos en los líquidos cuando vimos las soluciones, ¿no? Cómo actuaba cada una de ellas con respecto al aporte del agua. Previo a la administración de diurético, evaluar presión arterial, frecuencia cardíaca, tendencia de peso, los niveles de potasio y sodio, el estado de hidratación, el balance hídrico y, como vimos hoy también, la función renal.
Y por acá dejamos este tema. Y el próximo tema que vamos a desarrollar es el desequilibrio ácido básico, que también es fundamental para el mantenimiento del equilibrio de varias de nuestras funciones corporales. Así que en el próximo capítulo es lo que desarrollaré.